Son las 6. Radio Las Palmas FM. Arranca Motor Directo Electric Cars con Germán Hiller. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Motor Directo Electric Cars, programa dedicado a la movilidad sostenible, como hemos dicho siempre, en esa transición desde la movilidad de combustión pura a la movilidad, a ser posible, eléctrica 100%, cero emisiones. En este programa tratamos, como siempre, toda la actualidad y hoy vamos a hacer un programa un tanto especial, o quizá a lo mejor un pelín denso, porque vamos a hablar de un tema realmente controvertido, las baterías. Durante muchísimo tiempo en los vehículos de combustión lo más importante ha sido el motor, vale, pero en este caso, y cuando nos vamos pasando a la movilidad sostenible, cada día va tomando más importancia, y en el caso de los vehículos 100% eléctricos, la batería es, digamos, una parte importantísima, si no la más importante, de este tipo de vehículos en general. Y eso es lo que queremos tratar hoy, que además, bueno, la verdad es que coincidimos, no hemos conseguido a lo mejor pues mucho aforo en el día de hoy, pero sí es cierto que tenemos dos personas que bueno, evidentemente conocen de lo que es el mundo de las baterías. Además, nuestro compañero Samuel Sánchez, que es habitual componente de este programa, y un ya invitado en el programa, en programas anteriores, como es José Luis Porta, que es especialista en baterías, y hoy vamos a hablar específicamente de baterías, y yo, que no entiendo absolutamente nada de baterías, los voy a interrogar a los dos. Empezamos por aquí, por la parte izquierda, don José Luis Porta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y oye, me ha encantado la entradilla del programa, que la gente dice, no, es que los coches eléctricos no hacen ruido, pero tienen su rumorosidad, ¿no? Sí, esa sintonía me ha encantado. Vamos. La verdad es que cuando elegimos la sintonía del programa, don Samuel Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas. Bienvenidos otra vez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, un placer. Como siempre. Sí, y además, yo creo que un poco en sintonía con nuestro programa hermano, como es Motor Directo, que también tiene su parte de ruido, pero queríamos darle realce a que en la competición eléctrica o en los vehículos eléctricos también existe ese zumbido, y además cada día nos gusta más. Venimos de la combustión, pero nos gusta en este caso el sonido de los vehículos eléctricos. Bueno, como siempre, recordamos. Recuerden que las sintonías de este programa son 97.3 FM, zona norte de la isla de Gran Canaria, zona sur 104.4 FM. Si no tienen aparato receptor de radio o no están en la isla de Gran Canaria, pues www.radiolaspalmas.com o a través de su aplicación móvil específica de Radio Las Palmas. Recuerden también que este programa se hace en colaboración directa siempre con la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, www.AUVE, de Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos.org. Y también nos pueden consultar todas las dudas que tengan siempre al mail, en este caso, redacción@motordirecto.es. Se lo repito, redacción@motordirecto.es. Bueno, hoy 11 de septiembre y vamos a hablar de baterías. Vamos a hablar de baterías, pero por supuesto, antes de cualquier cosa, nosotros evidentemente con don Hugo, que lo tenemos ahí de responsable técnico al otro lado de la pecera, le pedimos que nos vayamos a ese bloque publicitario, agradeciendo por supuesto a las empresas que nos apoyan en este programa Motor Directo Electric Cars. A la vuelta hablamos y empezamos a hablar de baterías de vehículos eléctricos.
Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entra en nuestra web www.microeolicacanaria.es. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Ahora Radio Las Palmas en tu móvil o tablet. Descárgate la aplicación para Android y iPhone. Radio Las Palmas, ahora en tu móvil y tablet. Algunos piensan que el futuro es eléctrico, otros hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation that excites. Motor Directo Electric Cars. Empezamos con el programa de hoy. Como hemos dicho, don José Luis Porta, que lo tenemos aquí al lado izquierdo mío, y don Samuel Sánchez al lado derecho. Vamos a hablar hoy de baterías. Hemos tocado en algún programa, José Luis, cuando estuviste aquí, el tema de las baterías, pero hoy vamos a hablar específicamente, y además vamos a empezar desde un principio porque las baterías en su momento primigenio, de cuando los vehículos eléctricos campaban a sus anchas por las ciudades del mundo antes de que llegase el vehículo de combustión, que eso fue después, en aquel momento se utilizaban pues materiales de completamente otro tipo. Debido precisamente a las baterías, el vehículo eléctrico perdió la batalla con el vehículo de combustión por el tema de las autonomías y tal. Pero hoy en día, afortunadamente, gracias a la tecnología, el vehículo eléctrico recupera esa prevalencia. También es verdad que por cuestiones medioambientales. Vamos a intentar explicarles un poquito a los oyentes. Baterías, hoy en día lo que prevalece, yo creo que es un poco el polímero de litio, o por lo menos las baterías de ion litio. Vamos a explicarle un poquito a los oyentes cómo funcionan esas baterías. Samuel también, si quieren compartir. ¿Cómo funcionan esas baterías? Hace poquito volví a ver otra vez ese vídeo de Álvaro Sauras, nuestro compañero de Autofácil y Evo Magazine, en el que explicaba las baterías, cómo estaban construidas en el Mercedes EQC que vamos a tener inminentemente en Canarias ya. Y hablaba de eso, de lo que es el ánodo y el cátodo, de esas pequeñas baterías. En el caso en algunos coches son en forma de pila, o sea, cilíndricos alargados. En el caso del Mercedes son en tipo pouch, que son una especie de, digamos, de sobre, algo así, para explicarnos rápidamente, con un ánodo que, según creo recordar, es en base de grafito, y ahí es donde va el litio incrustado. Y en medio un electrolito que en principio es una especie de solución de gel, en medio con un cátodo en base de cobre con manganeso, cobalto y níquel, si mal no creo recordar. Sí, hay todo un cóctel de materiales, minerales, historias. Entonces, hemos pasado de un combustible, como es el petróleo, a una serie de minerales que nos permiten almacenar. Cuéntanos un poco, José Luis, ¿cómo es toda esta historia? Sí, primero déjame hacer un pequeño inciso sobre la historia, que tú mencionabas un poco de dónde viene esto, ¿no? Digamos, el principio de la automoción, como tú bien dices, arrancó, ¿no? Basado en la impulsión eléctrica. Y realmente esto, el otro día lo comentaba, en un momento dado fracasa, no tanto por un problema de falta de autonomía en los vehículos originales, cosa que el vehículo de combustión sí daba una autonomía mayor que los vehículos originales, sino porque en aquel momento, a principios de siglo, la electricidad
todavía no estaba disponible en todas las casas ni en todos lados. O sea, era básicamente el vehículo eléctrico fracasó a principios del siglo XX por un problema logístico, y es que la gente no tenía electricidad en sus casas, y era mucho más fácil distribuir latas de gasolina o latas de petróleo, de nafta, etcétera, en carros tirados por caballos. O sea, imaginemos una sociedad basada en la tracción animal. La transición al vehículo impulsado eléctrico o mediante un motor de combustión fue mucho más fácil al motor de combustión, porque el combustible que necesitaban estos coches era mucho más fácil de llevar a los sitios de distribución. Perdón. De hecho, pues si alguno recuerda historias de sus abuelos o bisabuelos o de los primeros que conducieron coches en esta isla de Gran Canaria, se suministraba el combustible con latas de gasolina, que tenías que ir a un sitio, a una tienda, probablemente donde mismo vendían las papas, las cebollas, el grano, tal, estaban las latas para llevarle al coche del señor que vivía en el pueblo tal, el único coche que había, que a lo mejor era el del taxista o algo así. Entonces, por esto tuvo en su momento el coche de combustión eléctrica, desplazó al eléctrico, porque electricidad solo había, pues en las cataratas del Niágara construyó el señor Tesla la primera central eléctrica. Pues había una serie de abonados que sí podían tener acceso a un coche, en este caso impulsado por electricidad, pero la inmensa mayoría de los potenciales conductores o potenciales compradores de coches no tenían acceso a la electricidad en ese momento, pero sí tenían acceso a esas latas de gasolina. Así que yo lo veo más por un problema de logístico del combustible que por un problema de que la autonomía fuera poca. Porque pensemos, hoy día, sin embargo, la situación es muy distinta. Hoy día la electricidad es ubicua. O sea, todo el mundo tiene un enchufe a menos de 5 metros, que nos está viendo ahora. Incluso sus coches pues tienen una pequeña toma de corriente. Entonces, hoy día, sí, a veces nos quejamos, no, es que la autonomía es un problema, etcétera. Pues es un problema, pero en realidad hay sitios donde cargar el coche por todos lados, y lo dices en este programa una vez y otra también, ¿no? Y cada día hay más sitios donde recargar el coche, con lo cual ese problema logístico de acceso al combustible o a la fuente primaria de energía, hoy día no lo hay. No, eso está clarísimo, y además nosotros en innumerables conversaciones con personas que no conocen la movilidad eléctrica, dicen, no, es que no hay puntos de recarga para vehículos eléctricos, y yo le digo, no, si puntos de recarga hay, el tema es llevar desde el enchufe hasta el coche el cable correspondiente, esa es la única dificultad que hay. José Luis, está claro que esto estamos hablando antes del año 1900 Así es. En Estados Unidos, y está claro que hay una historia bonita, porque además hemos visto, hay un compañero de Tenerife que incluso ha escrito una serie de libros que explican muy bien, y además con un montón de fotografías, esa historia. Afortunadamente volvemos a solicitar, en este caso del vehículo eléctrico, que satisfaga nuestras necesidades de movilidad. Y para ello comienza el tema de la tecnología de baterías. Digamos que hemos pasado de las primeras, digamos, baterías así que conocíamos a través de los vehículos híbridos, níquel, corrígeme Samuel si me equivoco, níquel, cadmio, después ya empezó el tema del litio, hemos pasado al polímero de litio. La industria de baterías, que por un lado estarán los vehículos eléctricos evidentemente, pero también es cierto que esas baterías también se han utilizado o se utilizarán para cualquier otra cosa. Nosotros estamos más que acostumbrados a tener una batería en todos los vehículos, pero no es una batería evidentemente de tracción, es simplemente una batería para mantener el sistema energético. Pero la historia de la batería, o sea, me refiero, cada vez se está buscando mayor capacidad de almacenaje, mayor pico de potencia, de entrega de potencia. ¿Cómo ha ido esa evolución de las baterías desde hace, realmente poquitos años? Sí, van ya en una perspectiva, digamos, menos histórica, ¿no? Exacto. O sea, de una década para acá, más o menos. Básicamente hay dos tipos de baterías, vamos a decirlo así, o dos tipos de aplicaciones de las baterías. Una son las aplicaciones móviles, que son más o menos las que hablamos aquí, las relacionadas con la movilidad, que son las que, pues son protagonistas o coprotagonistas en tu programa, y las otras son las aplicaciones estáticas, que son las baterías de apoyo para la red eléctrica. De las primeras, pues, como decías al arranque del programa, pues ha habido una serie
digamos, de químicas o de combinaciones electroquímicas que han ido evolucionando en los últimos años. La batería de litio se ha convertido en el estándar en el sector de la movilidad, lo cual es lógico porque a día de hoy son las que tienen la densidad energética más interesante. El concepto de densidad energética para una aplicación móvil es fundamental porque necesitamos meter en el volumen mínimo la cantidad máxima de energía para que nuestro vehículo no sea un tanque, ¿no?, de 20 toneladas. Tiene que mantener un peso digamos aceptable para tampoco aumentar digamos, para no tener problemas de seguridad a la hora de la frenada, la estabilidad del vehículo, etcétera, y también el consumo de energía, porque ese peso hay que moverlo. Entonces la densidad energética es fundamental. En las aplicaciones estacionarias, por ejemplo, este problema no lo tenemos. Cuando buscamos una batería para un parque eólico, por ejemplo, normalmente el espacio sobra. Entonces no hay problema de tener, pues, bueno, normalmente, luego vienen los impactos, etcétera, ¿no? Pero normalmente, por lo menos los proyectos en los que yo he trabajado en el pasado, que son relacionados sobre todo con el tema de aplicaciones estáticas, o sea, para la red eléctrica, no suele haber este problema. Si estás en una subestación eléctrica en medio de la ciudad, pues sí. Entonces, por esto es por lo que ha triunfado sobre todo la química de iones de litio en el sector de la movilidad. Sin embargo, se dan cositas bastante interesantes y es lo que tú decías también al arranque, cómo es que en el Tesla, por ejemplo, pues no tiene una batería, sino tiene 1.200 o 1.500 o cuánto es, dependiendo del tamaño. 8.000. 8.000 baterías, ¿no? Vale, para que la gente lo vislumbre, son del tamaño de pilas un poquito más grandes, pilas AA un poquito más grande. Sí, cilíndrica y todas puestas a mansalva ahí debajo del coche. En línea, apiladas, evidentemente, en módulos. Y ¿cómo es que sucede esto? Pues porque las baterías de litio, antes de pasar al sector de la movilidad, venían del sector de la electrónica y de la microelectrónica. Todo el mundo tiene un teléfono móvil a su alcance ahora mismo. Estas son baterías de litio que llevan mucho más tiempo de desarrollo en el sector de la electrónica y la microelectrónica de consumo que en el sector de la movilidad. Entonces, para mí esta es otra señal de la, digamos, inmadurez de la industria de la movilidad eléctrica, porque estamos utilizando baterías que estaban pensadas para la electrónica, no para la movilidad eléctrica. Seguramente en unos años veremos baterías de litio o de otras químicas que sean mucho más compactas. En vez de 8.000 células conectadas entre sí, a lo mejor tienes 3 o 4 paquetes integrados en grandes baterías mucho más eficientes. Hablabas de la electrónica, José Luis, porque nosotros estamos muy habituados y muy familiarizados, toda la población prácticamente de la humanidad, a ver baterías para alimentar ordenadores portátiles, móviles, tablets, aspiradoras y cosas así. Todo lo que se ha necesitado para un uso móvil. Pero evidentemente estamos hablando de aparatos que requieren de una potencia menor, de una capacidad menor, etcétera. Pero ¿ha tenido que ver también toda esa tecnología de baterías que se ha aplicado a la electrónica, ordenadores y móviles con la movilidad eléctrica, o en el caso de los coches es diferente? Pese a lo que puedas pensar, las baterías son las mismas para coches que para móviles y portátiles. Me explico, por ejemplo, lo que hablamos antes del Tesla, por ejemplo, un 85D, un coche de 85 kWh, tiene 7.104 celdas en 16 módulos. ¿Qué pasa? Que al tener tan sobredimensionada la cantidad de pilas por módulo, por eso tiene tantas, cada pila trabaja a menor intensidad y se reparten el trabajo. Por eso puede un coche usar las mismas pilas, entre comillas. Lógicamente la química está un poco mejorada para que dure más, para que dé un poquito más de chicha en ciertos momentos, pero la pila realmente es la misma que tenemos en cualquiera de nuestros móviles, entre comillas. La misma química y misma durabilidad, mismo todo. Lo único que el trabajo queda dividido, no es lo mismo que tú en el móvil tengas 20 pilas en paralelo y entonces cada una trabaje a muy poca intensidad, que tengas todas las pilas, una sola pila, trabajando a la misma intensidad, porque no divide el trabajo. Evidentemente. Y a nivel seguridad me imagino que será mucho mejor, evidentemente. Sí, me gustaría hacer también un pequeño comentario, que además del desarrollo de la electrónica, en el punto de maduración que han llegado las baterías hoy día, también está muy conectado con la industria militar y con la industria aeroespacial. Quiero decir, los programas espaciales, tanto norteamericanos como soviéticos, en su día
dieron un impulso brutal al tema de las baterías, porque requerían, bueno, una serie de capacidades de almacenamiento eléctrico que en aquel momento no había. Y esto a su vez pues fue aprovechado también por la industria militar, ¿no? Sobre todo el tema de los submarinos es bastante conocido, ¿no? La impulsión eléctrica silenciosa, y después, bueno, después llegó la impulsión nuclear, ¿no? Que como básicamente son los portaaviones nucleares o los submarinos, son vehículos eléctricos impulsados por minicentrales nucleares, pero antes de llegar a esta tecnología funcionaban con baterías, ¿no? O sea que aquí hubo un nicho bastante importante de desarrollo en su momento. Sin embargo, hoy día le ha cogido casi la delantera, o sea, la industria asiática de la electrónica está hoy día produciendo baterías mucho más mucho más sofisticadas de lo que desarrolló en su día el sector de seguridad y defensa. Cuando hablas tú de temas militares, evidentemente todo esto lleva una evolución. Hablamos de evolucionar. ¿A dónde va la industria de las baterías hoy en día? Bueno, hay un proceso general de electrificación, digamos, en toda la sociedad y a todos los niveles, no solo en la movilidad, en la industria. Digamos, en todos los niveles nos estamos electrificando, y a medida que nos electrificamos, las necesidades de almacenamiento de energía se multiplican. Y si a esto le añadimos el cambio de modelo de la energía fósil a la energía renovable, estamos exponencialmente aumentando las necesidades de almacenamiento de energía. Entonces, hoy día existe una auténtica carrera tecnológica, ¿no? Por desarrollar las baterías adecuadas para dar respuesta a esta demanda, ¿no? Que es creciente. Yo empecé en este ámbito, digamos, en el año 2004, o sea, hace ya 15 años. Exactamente. Que son unos cuantos. Y en aquel momento recuerdo que era durísimo encontrar un proyecto, encontrar un cliente que quisiera poner en marcha un proyecto de baterías en el ámbito que fuera, ¿no? En el ámbito comercial, que son básicamente los grandes consumidores eléctricos, o en el ámbito energético puro y duro, incluso de los generadores convencionales que necesitan ciertos sistemas de almacenamiento de energía para operar sus máquinas diésel o sus máquinas impulsadas con gas de forma digamos aceptable en condiciones económicas y de reducción de emisiones. Era dificilísimo encontrar una compañía eléctrica que quisiera poner en marcha un proyecto de batería. Sin embargo, hoy día la realidad es que la industria no da abasto a producir suficientes sistemas al precio y en las condiciones que nos piden los clientes a día de hoy. O sea, que se ha virado la tortilla, vamos a decirlo así. O sea, antes nos costaba mucho poner en marcha un proyecto, hoy lo que nos cuesta es fabricar a tiempo, en precio y en condiciones de calidad, digamos, según lo que nos piden los clientes. O sea que hay una auténtica revolución en este sentido en los últimos 10, 15 años. Hay una cosa que está clarísima, y es que nos hemos dado cuenta, o la humanidad se está dando cuenta por imperativos que hemos dicho medioambientales, que tenemos una fuente de energía inagotable en el sol, y que el único inconveniente que tenemos es que cómo almacenamos, o sea, primero, cómo recogemos esa energía y cómo la almacenamos, porque no siempre, o sea, el sol está surtiéndonos de energía, pero la mitad del día. La otra mitad, desgraciadamente, no está en el otro lado y no nos toca. Entonces, hay que almacenar para después poder usar por la noche, aunque por la noche hay menos demanda. Y me lleva eso al tema famoso de los materiales. Estamos inmersos en una guerra mundial, entre comillas, entre Estados Unidos y China, en la cual, en dicha guerra, ha habido unos movimientos importantísimos de acaparar, como tú bien decías, esos materiales necesarios para poder construir baterías en tiempo, forma, precio adecuado. ¿Cómo está el panorama mundial? Porque hemos visto movimientos brutales por parte de Estados Unidos, movimientos brutales por parte de China, apropiándose de zonas del planeta para poder tener esos materiales. Europa está intentando, a través de Bolivia, a través de otros países, Chile. Eso te iba a decir, la Comisión Europea hace solo 6 meses que sacó una directiva específica en la que decía textualmente que es un imperativo para la Unión Europea
alcanzar la tecnología necesaria para producir su propia industria de baterías en Europa, y que si no consigue generar esa industria en Europa seguirá multiplicando su dependencia de otros países, sobre todo de Asia, que sí están fabricando baterías, digamos, inundando el mercado a día de hoy, ¿no? Entonces, esto es de un interés estratégico, incluso en Europa, en Estados Unidos lo sabemos desde hace tiempo, y en Asia no hace falta ni decirlo. Y desde luego el acceso, digamos, a las tierras raras, los materiales, digamos, sofisticados, a este tipo de componentes que la industria de las baterías de hoy día es súper dependiente de este tipo de materiales, es una carrera brutal o descarnada, ¿no? Porque a menudo estos materiales preciosos se encuentran además en países en vías de desarrollo, con lo cual, pues, se producen otras consecuencias no deseadas a menudo, ¿no? El caso de Bolivia es bastante interesante porque están intentando gestionar esto de la mejor manera posible. Y pese a los impactos que tiene la industria de extracción del litio allí, que cada vez son mayores, además, hay que decirlo, están intentando implementar una especie de política parecida a la de algunos países con otros recursos naturales, por ejemplo, como hace Noruega con el petróleo. Pues en Bolivia están intentando aplicar políticas parecidas a lo de los noruegos para el petróleo, pero con el litio en sus yacimientos, ¿no? Yo tengo esperanza, ¿no?, de que esto se produzca de una forma digamos respetuosa con el medio ambiente, porque si decimos que necesitamos baterías para ir a un mundo más limpio, lo que nos vamos a hacer es ensuciarlo por otro lado para producir estas baterías. Sin embargo, también te digo que en esta carrera tecnológica, ¿no?, por producir, fabricar, investigar, encontrar la batería perfecta, la tendencia es ir a materiales cada vez más sencillos, más ubicuos y más inocuos. Lo que yo pienso que en el futuro veremos baterías bastante sencillitas, a lo mejor sin grandes prestaciones, pero de precios muy asequibles, hechos con materiales que se encuentran en cualquier lado prácticamente, ¿no? Incluso en mi empresa, por ejemplo, estamos trabajando en una batería que funciona con un electrolito, digamos, de origen orgánico, o sea, algo muy parecido a la gasolina. Baterías que se recargan cambiando el electrolito, sin necesidad de enchufarlo a ningún sitio. Cosa que tampoco a lo mejor es un modelo muy perfecto, porque al final acabas de dónde sacas este electrolito, cómo lo cargas, de qué manera funciona. Pero pensemos en la gente que no tiene un punto de recarga en su casa, sino que aparca el coche en la calle, por ejemplo. Pues irías a una gasolinera y te recargan un electrolito líquido que está ya cargado. Con lo cual harías la misma operación que harías con un coche de combustión interna, solo que llevas el coche eléctrico a recargar a la gasolinera a través de un líquido cargado que te sustituyen dentro de tu batería, ¿no? Entonces este es un modelo estupendo para las empresas del gas y el petróleo, claro, que tienen un futuro incierto, vamos a decir, ¿no?, en el ámbito de la movilidad eléctrica, pero que un modelo de este tipo pues podrían mantener su negocio vivo, ¿no? Ahí, José Luis, con respecto a lo que estabas comentando ahora, que me suena mucho a la pila de hidrógeno, ¿no? O sea, a recargar ese digamos electrolito líquido que hace que exista esa transición de electrones y tal. En el caso de las baterías que conocemos normalmente, porque muchas veces hablamos de eficiencia energética. Nosotros siempre hemos hablado que evidentemente fabricar ese electrolito tiene también su coste energético, y en el caso de las baterías también tiene su coste no solo energético, sino también medioambiental. ¿Cuál es la solución perfecta aquí? Porque es que se habla de muchas historias. Lo que me dice, por ejemplo, mi corazón personal es que trata un poco más de energías renovables, es decir, no estar fabricando cosas, sino aprovechar lo que tenemos. Iremos a ese modelo de almacenamiento de energía, porque muchas veces cuando hablo con la gente que está acostumbrada a la combustión, el esquema es: voy a un sitio, recargo en 2 minutos y salgo corriendo. Y en los vehículos eléctricos, Samuel, corrígeme si me equivoco, nos hemos acostumbrado a otro tipo de psicología, que es coche parado, coche cargando. Es decir, ya no tenemos tanta prisa. Yo con el vehículo eléctrico he bajado la prisa. Ya no tengo esa sensación de cargo rápido, que tengo que salir a toda velocidad. No.
se trata de disfrutar del viaje, se trata de... La gente dice, no, pero es que yo quiero hacer 1000 kilómetros en un día. Digo, tú estás loco. Entre otras cosas porque no es la recomendación de la Dirección General de Tráfico. Se trata de que cada 2 horas usted tiene que parar a descansar. Y ojo, con un coche eléctrico te puedes hacer 1000 kilómetros con un coche adecuado y una red de carga adecuada para hacerlo, pero, sin problema ninguno, ¿sabes? Que no. Pero veo, por ejemplo, ahora sale el Porsche Taycan con unas condiciones de carga de 300, con una potencia de 350 kilovatios, en el cual tú llegas y es prácticamente como la gasolina. Tú llegas, cargas, en 15 o 20 minutos ya tienes 300, 400 kilómetros y sale disparado. Tengo la impresión de que esto es una cuestión de psicología. O sea, sin duda, las baterías están cambiando un poco la psicología de esta historia. A día de hoy tenemos los móviles como caso práctico para que la gente lo vea. El móvil por la noche carga, no estamos, aunque hay gente que sí, con el cargador por ahí de todos lados porque necesita un poco de carga. Igualmente te iba a hacer un inciso en lo que hablábamos antes. Primero, cuando hablamos de baterías, hablamos de Samsung, Panasonic, LG. Todas son asiáticas. O sea, aunque, por ejemplo, Estados Unidos quiera meterse, es eso, que quiere meter la patita, porque no tienen empresa que suministre. O sea, Tesla, a día de hoy, que es la referencia, entre comillas, en vehículos eléctricos, todos sus distribuidores de baterías son asiáticos. No hay en Europa, ni hay en Estados Unidos tampoco, ninguna empresa que fabrique baterías como lo hacen en Asia, ¿vale? Luego, por otra parte, a día de hoy lo que se tiende es a solidificar el electrolito. O sea, estamos hablando de solidificar el litio. Por eso tenemos ahora mismo... ¿Pero por qué? Porque se habla mucho del electrolito sólido, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo primero? ¿Cuáles son los beneficios de ese electrolito? El electrolito, cuanto más sólido, menos inflamable es, menos... Es decir, al estar líquido es como si tú tuvieras un cubo y llevaras en el coche, vamos a decir, un ejemplo muy tonto para que la gente lo entienda, muy sencillo, ¿no? Sí, muy sencillo, pero es como si tú llevaras un balde de agua, es más probable que se te derrame que si llevas un gel. Si llevas una gelatina en la mano, pues la puedes maniobrar, pero no se te derrama, vaya. Exactamente, para un ejemplo sencillo, ¿no? Estamos también consiguiendo, por ejemplo, una batería de ion litio tradicional tiene un 88% de eficiencia energética, cargar y descargar. En algunas baterías, de polímero de litio, ya un líquido, un gel, ya estamos alcanzando casi un 90 y pico % de eficiencia. Estamos ganando también eficiencia de carga y descarga al solidificar el electrolito. Y también llegamos a un punto más, un líquido muchas veces puede perder propiedades más fácilmente que un sólido. Un sólido cuesta mucho más romperlo, que vaya perdiendo propiedades, que un líquido. Por eso tiende el mercado a eso. A día de hoy, por ejemplo, en drones y en algunos coches ya tenemos baterías de polímero de litio, y lo único malo que tienen, en la tendencia popular está, que son un pelín más peligrosas, hay que protegerlas un poco más porque tienen mayor densidad energética también. Entonces, tiene ciertos problemitas que están solucionándose ahora mismo antes de que lleguemos, como tú decías, al punto de justo un electrolito que ya sea directamente sólido, que estamos hablando de grafeno y de muchas tecnologías, pero que no han llegado. Igualmente, a día de hoy ya tenemos, aparte del electrolito líquido, un electrolito gel, que ese es un paso intermedio hacia la solidificación del electrolito. Bueno, cuanto más sólido, digamos, más estable es el material, mejor es la conductividad y se mantienen las propiedades a lo largo del tiempo. La densidad energética aumenta también, o sea, por la misma unidad de volumen tienes más vatios hora o más kilovatios hora, pero a su vez, como bien dice Samuel, tiene otro problema, sobre todo el tema de la temperatura. O sea, cuanto más sólido es, más difícil es que evacúe la temperatura, etcétera. Entonces, hace falta baterías refrigeradas. Entonces, es como un toma y daca, ¿no? O sea, cuanto tú vas sacándole por un lado, pues también vas perdiendo por otro. Hay que buscar un equilibrio. Y en esta búsqueda del equilibrio, me encanta el ejemplo que pones de los móviles, Samuel, porque si alguien se acuerda de cuántas veces a la semana cargaba su móvil hace 5 años o hace 10 años, pues probablemente recordará que cargaba el móvil cada 3 días o cada 4 días, algo así. Sí. Hoy día cargamos el móvil cada día o cada noche. Y nadie se ha vuelto loco, ni nadie ha dicho, oh Dios mío, la telefonía móvil es un desastre. Al contrario, la tecnología móvil se ha universalizado en estos años a medida que la autonomía de los teléfonos descendía. O
Entonces yo creo que esta es otra muestra también de la falta de madurez del tema de la movilidad eléctrica. Dentro de unos años veremos coches que tienen una autonomía de 200 kilómetros y nadie se vuelve loco ni nadie monta un pollo porque solo tiene 200 kilómetros mi coche de autonomía. Yo tengo un amigo que tiene el Jaguar y el I-Pace, que tiene 450 kilómetros de autonomía y este hombre nunca lo ha bajado del 25% o del 30% como mucho de estado de carga, porque tiene tanta autonomía que lo recarga cada 3 días, a veces hasta se olvida, sobre todo en una isla como Gran Canaria, donde los desplazamientos son incluso menores que en el continente. Y estamos hablando del continente, los desplazamientos medios son 60 kilómetros o algo así al día. A lo mejor aquí ya en Gran Canaria estamos hablando de 40 kilómetros al día o algo así. Entonces, ¿quién necesita una batería que te da 500 kilómetros? O el desplazamiento que hablas antes de 1000 kilómetros. Pues alguien se hace 1000 kilómetros en un coche una vez cada 10 años, o una vez cada 5 años, porque hizo un viaje a no sé dónde, y ese día, concretamente, cada 10 años se hizo 1000 kilómetros. Bueno, ese día tenías esa necesidad, pero el caso es que en la movilidad diaria de cada día, con una batería de 200 kilómetros va sobradísimo en realidad. Pues como tú decías, cada vez que el coche duerme tú lo puedes recargar y no tienes ningún problema, al día siguiente tienes el coche cargado. Sí, claro. Entonces yo creo que en el futuro veremos cómo la movilidad eléctrica se extiende con baterías mucho más baratas, con una eficiencia mucho mejor, con materiales simples, pero con autonomías de nada más, entre comillas, de 200 kilómetros, porque el consumidor o el usuario de estos vehículos entenderemos que no necesitamos más de esa autonomía, que es bastante más de lo... Sobre todo también cuando hay una red de carga suficiente para cargar esa autonomía en poco tiempo. O sea, vamos a ir ahora a bloque publicitario, pero no me quiero olvidar de esa frase, además muy simpática, de nuestro querido amigo Saúl López, que dice que el límite de la autonomía del coche eléctrico no está en la batería, sino en la vejiga urinaria de uno de los componentes del coche. O sea, el límite lo pone... tema prostático. Claro, no, el tema es, oye, que quiero ir al baño. Pues ya tienes que parar. Y ya cuando tengas que parar, pues ya puedes cargar otra vez. Y además no va a ser solamente la vejiga urinaria, sino que encima va a ser el almuerzo, el desayuno, comer algo o lo que sea. Don Hugo, nos vamos a bloque publicitario y volvemos con el electrolito sólido, que tengo yo un par de cositas que preguntarle aquí a nuestros invitados. Motor Directo Electric Cars. Algunos piensan que el futuro es eléctrico, otros hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation that excites. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Radio Las Palmas y Viaje Guamá les invitan a conocer el Gran Perú. ¡Que vive el Perú, señores! 15 fantásticos días del 16 al 30 de octubre. Imagínense pasear por las entrañas de la ciudad perdida del Machu Picchu, conocer la ciudad colonial de Cuzco. 4 fantásticos días en plena selva amazónica para visitar las diferentes tribus indígenas y pasear por el gran río del Amazonas. Del 16 al 30 de octubre, el Gran Perú. Para más información pregunte en Viaje Guamá, en la calle Tenerife número 20 junto al Paseo de las Canteras, o llamando al 928 46 12 21 o 46 10 91. Recuerden, del 16 al 30 de octubre, el Gran Perú. ¡Viva el Perú! La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Motor Directo Electric Cars. Seguimos y como decía antes del bloque publicitario, vamos a hacer un
un inciso en lo que es el electrolito sólido, pero no tanto por el tema del electrolito, sino por lo que comentaba Samuel del tema de la peligrosidad. Es un tema que debemos tratar, evidentemente, porque la seguridad. La gente, evidentemente, no le importa que un coche de combustión arda porque lleva 40 litros de combustible, pero sí le importa que pueda comprar un coche con una batería que, en un caso, además con un porcentaje muchísimo menor que la combustión, pueda llegar a quemarse o romperse. Hablamos de rotura y de algún accidente también que hemos visto. Primero, a esa gente que tenga miedo a que le arda el coche, tendrá el mismo miedo que le arda el móvil, el portátil. No, a eso me refiero, porque hemos visto, hay un ejemplo sangrante hace un tiempito, en el cual un modelo determinado de móvil pues tenía unos problemas importantes de que en un momento determinado pues combustionaba. Sí, era una tablet de Samsung, ya no recuerdo cuál era. Igualmente era porque se pinchaba la batería. O sea, las baterías tienden, no es común, pero su defecto mayor es que se infle, ¿vale? Y si al inflarse choca con algo que la pincha, hace que todo lo que tiene dentro salga. ¿Y cómo sale? En forma de pues cortocircuito y fuego. Eso es porque, y además creo que lo hemos comentado en alguna ocasión en el programa, y es que el litio en contacto con el aire es inflamable. Con el oxígeno. Entonces, cuando la estructura de la batería se rompe y el litio entra en contacto con el aire, pues puede combustionar. Hay dos formas fáciles de solucionarlo. Primero, una carcasa más rígida que controle absolutamente todo lo que hay dentro y sea, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de los coches que hay actualmente. En el caso del Leaf, una carcasa estanca y una de las celdas que, pese a ser litio líquido, es menos inflamable porque está pensado con mínima cantidad, que está pensado para que no inflame. Yo siempre paso un vídeo a la gente que tiene miedo, que está por YouTube, que lo pueden buscar, de la batería del Leaf intentando un chico con un cuchillo quemarla y no puede prenderla porque está hecha para la seguridad. ¿Vale? Y estamos hablando de lo peor, del litio líquido, ¿vale? Si nos ponemos ya a litio más sólido, pues ya incluso la propia característica de la batería haría que arda menos. Pero en cualquier caso, toda carcasa puede estar preparada para que la batería no se infle, haciendo cierta presión para que no se llegue a separar el ánodo y el cátodo, y ahí genera una burbuja, y a raíz de ahí empiezan las reacciones químicas. Hay muchas formas de evitarlo. O sea, siempre que la batería se haya fabricado de forma correcta. ¿Qué pasa? Que tenemos a día de hoy tanta necesidad de batería que hay muchos dispositivos, y véase que también arden mucho patinetes, hoverboards y demás, que estamos hablando de que montan baterías de una calidad no certificada, china y demás, y ahí es donde ha entrado el problema del litio malo, del litio que se prende y porque no pasan ciertos certificados de calidad. Hablabas de mala calidad china. Sí, bueno. China fabrica todo. Buena calidad y mala calidad. Fabrica todo. Todo lo que se le encarga. A mí me hace gracia porque... Me hace gracia porque el mundo occidental, ese primer mundo que nos hemos acostumbrado a encargarle a los chinos, a los pakistaníes, a los de cualquier país con un coste de obra barato, le hemos encargado todo, que no fabrique la ropa, que no fabrique los móviles, que no, y ahora estamos peleados con ellos porque resulta que ahora queremos que no nos fabriquen todo, sino solamente lo que nosotros queremos que nos fabriquen. El tema que tenemos es que todas las marcas, como decía antes, son asiáticas. Así que al final las buenas también son asiáticas, no digo que no. El tema, por ejemplo, no es una marca Samsung. O sea, por ejemplo, si tú montas celda Samsung, el peligro de que se prenda una celda es muy bajo, porque incluso lo que hablábamos antes, la temperatura de funcionamiento de una celda Samsung, LG, Panasonic, de primeras marcas, es menor. Es muy baja. O sea, por ejemplo, estamos hablando de que, por ejemplo, a un C o a un amperio, ahora meteremos esos términos, estamos hablando de que trabajan a temperatura ambiente sin apenas generar calor. En otras baterías compras celdas de marcas un poquito más raras y estamos hablando que ya a un C o a un amperio estamos hablando de que ya trabaja no al doble, pero casi de la temperatura ambiente. O sea, se calientan con un uso normal. Ahí está el problema. Si tú montas eso en un patinete o en un coche, como le des mucha caña, vas a tener problemas de que esa batería por sí sola se infle o esa batería por el calor termine degenerándose mucho. Es curioso, pero coincide también con los motores de combustión, ¿no? El calor también es un problema para los motores de combustión. A mayor temperatura, evidentemente, que para eso llevan todos los coches un medidor de temperatura del agua,
que al final es la que dice, oye, aquí está pasando algo raro. Hablamos de juntas de culata, etcétera, etcétera. En el caso de las baterías también... todos los coches tienen medidores, más muchas de ellas, cuando van refrigeradas, lo que hacen es, va subiendo la batería, sobre todo en los procesos de carga, pues metemos la refrigeración de la batería y ya está, y no pasa nada. En los coches que no está refrigerada, véase por ejemplo un Nissan Leaf, tenemos un indicador de temperatura en el cual hay una zona roja que dice, mira, no cargues el coche, lo uses muy intensivamente si estás ahí. Simplemente más en el manual del coche está. Recomendaciones al uso, porque para no desviarnos un poco y para que la gente se anime a no hacer barbaridades. Primera recomendación, lo que voy a decir también vale para móviles y para portátiles, aunque la gente diga, nunca lo he hecho en la vida, porque muchos, y me incluyo, lo hemos hecho. Nunca llegar al 100% de carga innecesariamente. O sea, si vamos a salir de un viaje y queremos cargar nuestro coche al 100%, no hay ningún problema. Si se nos despista un día y se carga al 100%, no pasa nada. Pero normalmente el rango de funcionamiento ideal de una batería está entre el 20 y el 80, entre el 20 y el 90 como mucho, o si la queremos incluso cuidar y llevar una vida muy tranquilita, del 30 al 80, del 30 al 70, incluso a día de hoy con baterías, en Canarias con baterías muy grandes, tenemos coches como el Kona que usándolo entre el 30 y el 70, aún así tenemos casi 200 kilómetros de autonomía. Cierto. O sea, que en ese tipo de coches lo ideal es cuidar la batería, porque estamos hablando de que una batería que cargamos al 90 y cargamos al 100 dura el doble de tiempo. O sea, por ejemplo, cogemos el caso de un móvil, si tú lo cargas todos los días al 100%, te dura 2 años. Si tú lo llegaras a poder cargar todos los días al 90 o al 80, estaremos hablando que te dura esa misma batería en el mismo estado 4 años. Y como la cuidemos un poquito más, el móvil te puede durar 8 años, la misma batería que te viene de fábrica. Eso mucha gente me lo encuentra por la calle, no lo sabe. Y eso pasa en cualquier batería, o sea, me refiero en cualquier dispositivo, no estamos hablando solamente de coches eléctricos. Sí. Sin embargo, me gustaría también decir que conviene hacer una recarga al 100% de forma periódica. O sea, no digo que una vez a la semana, pero a lo mejor si una vez cada par de semanas, yo recomendaría hacer una carga completa. Y esto lo digo porque en todos los vehículos, en el proceso de carga-descarga, digamos, no es lo mismo que tú lo desenchufes cuando está al 80% que lo desenchufes, que le dejes terminar el ciclo completo de carga. Y esto es porque en la última fase del ciclo de carga, de alguna manera lo que hace es nivelar todas las celdas, el estado de carga de todas las celdas o de todos los packs de celdas que van dentro del coche. Y esto es importante también y tiene que ver con lo que decíamos antes de la calidad. Que si China es mala, buena, tal. Pues al final todo depende en la industria de cuáles son los controles de calidad que tú hagas. Si tú rechazas una de cada 100 pilas, pues bueno, sabes que no vas a tener una calidad muy buena porque solamente has rechazado una de cada 100. Si rechazas 50 de cada 100, te aseguras de que las 50 que pasan tu cadena de tal son perfectas, vamos. Entonces al final depende de qué es lo que tú te quedas. Entonces si tienes un vehículo con 8000 pilas, la probabilidad de que tengas 3, 4, 10, 15 o 200 pilas, no vamos a decir defectuosas, pero que no funciona exactamente igual que las demás, ya estás teniendo un problemita. Entonces, como se da el caso de que los vehículos que tenemos están llenos de pilas, no tienen una sola, es necesario que por lo menos cada par de semanas le dejes al coche nivelar el estado de carga de todas estas paquetes de baterías que tiene dentro. Esto es fundamental porque además si no lo hacemos nunca, lo que decimos en este programa, el efecto memoria, lo vas alimentando. Porque si tú solamente cargas hasta el 80% cada vez, al final todos estos packs irán cogiendo una cierta inercia, todos ellos, y se irán adaptando a ese 80% como si fuera el máximo estado de carga. Es más, es decir, el litio no tiene de por sí efecto memoria, hay que recalcarlo para que la gente no se asuste tampoco de eso. El tema es, por ejemplo, en los móviles estamos hablando de una celda. Estamos hablando de que el cuidado que le hagamos al 80 es una celda, está al 80. Si cargamos al 20, esa celda está al 20. En un coche, el 80, pongamos el caso, no de un Tesla que tiene 8000, pero pongamos un caso de un Nissan Leaf, que tiene 96 pares de celdas, estamos hablando de 192 celdas en sí. El 80% de una es igual al 80% de otra. Por eso se inventa el BMS, el sistema de gestión de la batería, y es simplemente un aparatito, para que la gente lo entienda, que dice, pues mira, tú a tal voltaje, y las va, como dice José Luis, calibrando y le va ajustando exactamente. Y tengan en cuenta que son tantas pilas. A los 4, 10 años, no todas las pilas se habrán degradado de la misma forma. Claro. Y el BMS lo que se encarga es de ajustar la peor
y hacer que las demás trabajen a unísono para poder mantener una batería global con, como digo, con muchas celdas diferentes y puede que en algunos casos dispare. Sí, es como nivelar, ¿no? Yo siempre de vez en cuando me invitan a charlas por ahí, siempre pongo un ejemplo muy gráfico, es el de los vasos de agua, ¿no? Tú tienes 8.000 vasos de agua encima de una mesa, todos llenos hasta arriba, y empieza la gente a beber, luego vas rellenando otra vez, tal, llega un momento en que no hay dos bases iguales al mismo nivel. Entonces, en un momento dado, tenemos que hacer como rellenarlos todos, decir, oye, paren un momento, no beba nadie, vamos a llenarlos todos hasta arriba y seguimos trabajando. ¿Por qué es importante esto? Porque si nos bebemos más agua de la que hay en el vaso, probablemente vamos a romper el vaso o vamos a tener un problema. Porque las pilas tienen un rango de estado de carga máximo y mínimo. Entonces, si descargamos alguna de estas pilas, o sea, si bebemos más agua de la que hay dentro del vaso, podemos, en fin, tener un accidente o generar algún problema dentro de ese paquete de baterías. Entonces, por esto es importante, de alguna manera, periódicamente asegurarnos de que nivelamos todos los vasos al mismo... La gente lo habrá experimentado alguna vez cuando un portátil, un móvil, se termina de descargar y luego o no carga o tarda mucho en volver a cargar porque dicha batería pues se ha bajado del mínimo y el cargador está poco a poco intentando revivirla. Para que se vea un caso práctico con la gente habrá vivido seguramente. Sí, pero yo me gustaría, porque a lo mejor la gente que nos está viendo dirá, menudo problema, esto de las baterías es realmente complicado. Pues todos estos sistemas son absolutamente automáticos, o sea, el coche ya sabe lo que tiene que hacer y para eso han desarrollado los BMS, en fin, sus algoritmos de carga y descarga en su momento. Pero yo le quitaría un poco de hierro a todo esto porque pienso que lo que estamos viviendo hoy día en el ámbito digamos, de la industria del almacenamiento es un estado muy muy inmaduro, ¿no? Por lo menos en lo que es el ámbito de la movilidad eléctrica. Yo pienso que en el futuro inmediato empezaremos a ver cosas muy muy distintas y sobre todo mucho más simples y baratas, ¿no? A medida que vaya madurando esta industria, ¿no? Entonces, hombre, hay una cosa que es que en la tecnología de la comunicación, llámese móviles, tablets, ordenadores y tal, yo creo que ya nadie se queja de nada. O sea, lo que tenemos es más que sobrado para todas las, digamos, las herramientas electrónicas que tenemos hoy, ¿no? Entonces, en la movilidad pasará 3/4 de lo mismo. Exactamente. Y entonces me sobreviene la pregunta, José Luis, y te pongo de pitonizo. ¿A dónde vamos? ¿A qué tipo de tecnología se habla de? Hemos hablado en su momento, Samuel comentó que si el grafeno, vamos a un electrolito sólido que nos permita, incluso este señor estadounidense ya mayor que ha patentado baterías de electrolito sólido que no solo no pierden capacidad, sino que encima dan resultados de aumento de autonomía con el tiempo. O sea, no solo no la pierde, sino que encima la gana. ¿Es esto cierto? Todos estos rumores, toda esta, digamos, leyenda urbana que se va generando, ¿todo eso tiene su razón? A ver, sí y no. Lo que es cierto y es indudable que caminamos hacia la electrificación. O sea, eso no hay la menor duda. Si alguien piensa que el vehículo eléctrico va a triunfar o no, que no le quepa la menor duda de que es el estándar de la movilidad en los próximos años, porque ya está en la calle. O sea, eso no hay la menor duda. Incluso en el sector de la aviación, en el sector naval, en todos lados, en la industria. O sea, hoy día el otro día me quedé bastante impresionado porque leí una noticia que el camión más grande que hay en el sector de la minería, o sea, estos camiones que cargan 25 toneladas de material, es eléctrico. Sí. Y además, lo que decían es que al subir a recoger la mercancía van vacíos. Entonces, digamos que el coste es menor y al venir bajando cargado, debido a ese peso, recargaba tanto que lo recargado en la bajada le servía después para subir. O sea, no tenía necesidad de estar cargando electricidad porque con lo que bajaba y recuperaba le daba después para poder subir. Es una cosa súper curiosa, ¿no? Ya puede ser. O sea, lo que no me cabe la menor duda, esto no es de pitonizo, que está pasando, es que nos encaminamos hacia la movilidad eléctrica en todos los sectores y en todos los ámbitos, incluso en el sector energético, más allá de la movilidad. Eso ya nadie lo discute, creo yo.
Ahora, la duda, ¿cuál es la tecnología de almacenamiento buena? Estos de litio, estos de grafeno, aquellos el del vanadio, el del jarabe de patata. ¿Qué tal aire? Pues eso ya yo no lo sé porque no tengo la bola de cristal. Pero lo que no me cabe duda es que frente al escenario que tenemos hoy día, que parece que hay una sola tecnología que es el estándar, que son las baterías de litio, son distintas formas, ¿no? De litio, hierro, de litio, oxígeno, electrolito, sólido, líquido, de lo que sea, pero basado en la química del litio. Pues aquí es donde sí veremos grandes cambios. O sea, hay cantidad de universidades, centros de investigación, empresas de todo tipo investigando sistemas de almacenamiento electroquímico, o sea, baterías de todo tipo. Y lo que yo creo que sí veremos, que veremos distintos tipos de baterías para las distintas aplicaciones. Coches que necesitan hacer 1000 kilómetros al día tendrán un tipo de batería adecuado a esas necesidades. El coche de cada día, que cada vez será menos de cada día, porque es otro tema. ¿Dónde va la movilidad? Pues lo de un hombre, un coche, un hombre, un coche, un hombre, una mujer, un coche. Esto también se está acabando, por suerte, ¿no? O sea, veremos otro tipo de modelos de movilidad, pues adaptado a cada una de las necesidades. Probablemente veamos distintas tecnologías de batería para esto. Igual que para barcos, veremos barcos electrificados en su momento. Salió hace poco en un artículo que Lamborghini, si no recuerdo mal, iba a usar condensadores en su coche híbrido para tener más potencia de descarga. Ni siquiera usaba baterías. O sea, a lo mejor en algún día, si se llega también a solucionar el problema que tenemos con los condensadores, que pierden mucha carga, sí, porque puede ser una alternativa de futuro también viable. Expliquemos un poquito lo que son los condensadores. El tema de los condensadores a mí concretamente me encanta, sinceramente, ¿no? Porque en el tema de almacenamiento de energía básicamente hay dos tipos de aplicaciones. Uno son las que llamamos de potencia y otras de energía. Las aplicaciones de potencia son las que necesitan mucha potencia en muy poco tiempo, y las aplicaciones de energía las que necesitan una potencia normal pero en mucho tiempo, ¿no? El caso de las primeras, por ejemplo, son los condensadores, como dice, que dan a lo mejor megavatios de potencia, pero solo durante 2, 3, 4, 5 segundos o 70 segundos, pero de ese orden. O sea, a menudo menos de un minuto, pero muchísima potencia, varios megavatios. Todo esto tiene un campo de aplicación determinado. Y luego hay otras, pues que tienes 4 horas de almacenamiento, 6 horas de almacenamiento. Es el proyecto más grande del que yo he trabajado. Una vez hicimos uno de 8 horas, pero no se llegó a construir. Y con una serie de megavatios también, pero con muchas horas de almacenamiento. Entonces, básicamente estos son los dos tipos de aplicaciones que hay. Y hay unas químicas que se adaptan mejor a uno y otras mejor a otro. El caso de los condensadores es del primero, como te decía, que dan mucha potencia en un espacio de tiempo muy pequeño. Y probablemente yo creo que en el futuro ya estamos empezando a ver sistemas híbridos. O sea, concretamente el Tesla, por ejemplo, es un caso muy interesante, ¿no? Cuando salió este vehículo, ¿no? Se hacía mucha... En fin, hacían muchas risas del modo ludicrous ¿no? Que es el del sprint, ¿no? Que es cuando lo estás en el semáforo y tienes al de al lado y le dices, te voy a dar una lección, campeón, ¿no? Pues cuando tú aplicas este modo en el Tesla necesitas unos minutos, digamos, de latencia, no lo puedes utilizar inmediatamente. Esto es porque el coche está cargando los condensadores, está pasando energía de su batería primaria de litio, que también te puede dar esa potencia, pero entonces acabamos cepillándonos la batería. O sea, la ultra descarga inmediata de una batería de litio no es buena idea. Lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero se va a coger una calentura y probablemente en vez de durarte 5 años te durará 4, o en vez de durarte 10 te durará 7. Entonces, concretamente, el Tesla, uno de los secretos de este coche son los ultracondensadores que tiene incrustados dentro de su electrónica. Lo que hace es pasar la energía a este condensador para poder dar ese taponazo de energía en un espacio de tiempo muy pequeño. Entonces, por eso necesita recargar el condensador a bordo durante unos pocos minutos. Y esto es muy interesante porque el propio Elon Musk, el fundador de Tesla, hizo su doctorado precisamente en supercondensadores. O sea que todo digamos, todo tiene su conexión, ¿no? Y recientemente Tesla pues ha comprado la empresa más grande de ultracondensadores que había en el mercado. O sea que además han adquirido, digamos, no solo su tecnología propia, sino que se han comprado al líder del mercado en esta tecnología concreta. Me dijiste supercondensadores, me pasó el Tesla Roadster nuevo por delante a toda velocidad, eso está claro. Lo que está claro es que es lo que hemos dicho, José Luis. Habrán aplicaciones. Lo que me quedo con lo que tú has dicho. El futuro, si por no decir el presente ya casi futuro, es la electrificación, eso está clarísimo.
Y me temo, aunque hay mucha gente que dice que no se trata, y lo hemos dicho aquí también en el programa, no se trata de sustituir una cosa por la otra, pero visto cómo funciona la humanidad, me da a mí que va a ser así, que sustituir una cosa por la otra, porque todo el mundo quiere ir en su individualidad movible de la esquina a la farmacia. Desgraciadamente me temo que eso va a ser así, aunque después la obligación de las autoridades sea intentar disuadir para que no sea. Eso nos encanta a los que vendemos coches, pero al futuro no va por ahí. No, y además no debe ir. No va por ahí. Está claro, no debe ir por ahí. Vale, hemos dicho, habrán diferentes tecnologías, habrán diferentes posibilidades. Lo bueno es que las hay y que el motor eléctrico, evidentemente, y los que lo disfrutamos todos los días sabemos de las bondades del motor eléctrico. Tú, si quieres, debido a esa tecnología de condensadores, puede ser el nervio más importante sobre la faz de la Tierra, pues tener una aceleración brutal, pero si quieres ser el viandante o el conductor más suave, más moderado, también te lo permite hacer. Es simplemente la entrega de energía que tú le des a ese motor lo que define una cosa u otra. Iba a entrar con el tema de la potencia de salida de las baterías, pero si quieres apuntar algo, era eso. Hablemos de eso. Hoy en día la cuestión está, como decías tú, en esas químicas de baterías que nos permiten sacar una potencia determinada para las necesidades de movilidad que tenemos. ¿Qué diferencias hay entre una cosa y la otra? Nos hemos ido al litio porque el litio permite una entrega de potencia, digamos, superior a las químicas de baterías que había antes. Después, si queremos, como hemos dicho, mucha más potencia de salida, nos podemos ir a esos supercondensadores. Pero ¿cuál será la mayoría del uso, ¿no? Porque está claro que digamos que hay para todo, ¿no? Y muchas veces estamos acostumbrados a la combustión, pero también es cierto que en la movilidad cada día más los coches van a estar monitorizados. Es decir, los límites de velocidad esos que me ponen a 120 kilómetros por hora, pero yo quiero ir a 160. Vale, pero es que cada vez los coches van a ir tan monitorizados que va a ser el coche el que va a decidir a la velocidad que va a ir, no tú. Entonces, realmente no vamos a tener esas necesidades de potencia brutales. Lo normal, ¿qué será dentro de estos pocos años próximos? Pues realmente no lo sé. Lo único que comentar primero, para que la gente también lo tenga en cuenta, en la movilidad eléctrica el motor no es tan importante. Exacto, es que... Me explico. Lo pongo con un ejemplo práctico. Estamos en el caso de un Leaf, ponemos primera generación y la nueva generación. El motor es exactamente el mismo. Ya lo he dicho otras veces, el motor es el mismo y entrega el doble de potencia. En el último Leaf tenemos 160 kilovatios y en el actual que tengo yo, tenemos 80 kilovatios. Estamos hablando de que el mismo motor, ¿cómo puede sacar diferente potencia sin mucho más ajuste que electrónico? Por la batería. Porque quien da la potencia al motor es la batería, y la batería, si es el doble de capacidad, pues realmente trabajar al doble de potencia es trabajar a la misma potencia que trabajaba antes, la anterior. No sé si me explico. Estábamos hablando de lo que yo comentaba al inicio de la C de carga y descarga. Una C, para que la gente lo entienda, es la capacidad de la batería en ese momento determinado dar esa potencia. O sea, si tú, por ejemplo, tienes una batería de 1 amperio hora y está trabajando durante 1 hora 1 amperio, está trabajando a 1 C. Si está trabajando a 2 amperios y te dura solo media hora, está trabajando a 12. Y eso es aplicable tanto a la carga como a la descarga. Normalmente las baterías de litio, y también eso hago la comparación para que la gente lo entienda un poco, igual que la velocidad de internet, es mucho más fácil descargar que cargar. Por lo tanto, el esfuerzo necesario de la batería a la hora de carga es mayor. Tenemos casos, por ejemplo, en el litio normal, de que una batería es capaz de descargar entre 1 y 10 C sin problemas, sin que se prenda fuego, o sea, ese es su límite. En el caso de carga estamos hablando de 1 C, como mucho, 2 C en algunos casos. Vale, y hablamos a nivel de celda. Lógicamente, como hablábamos antes, el coche tiene muchas celdas, así que entre comillas se dividen el trabajo entre ellas y pueden aceptar un poquito más de carga, y hablar de los cargadores que hablábamos antes de 350 kilovatios.
Pero estamos hablando de eso, estamos mirando la fórmula, como también decía antes José Luis, la idónea para cada uso. O sea, en un deportivo necesitaremos pues, una batería mayor, de mayor voltaje para mayor carga, y con muchísimas, como tiene Tesla, muchísimas celdas para que se dividan el trabajo de ellas, porque lo que interesa es esa potencia. Pero en un coche al uso, con tener pongo también el caso de los trillizos, Peugeot Ion, Mitsubishi Mier y Citroën C0, tienen justo las 80 u 88 celdas necesarias para funcionar, no tienen más, tienen la serie de esas para alcanzar el voltaje del motor y ya está. Es así de simple. O sea, depende el coche que se vaya a fabricar, puede usar una tecnología u otra y ambas son válidas. Más, recordemos que este caso que digo del coche que, entre comillas, peor batería, los trillizos, tiene carga con CHAdeMO a 50 kilovatios igualmente. La potencia la da siempre la batería y la configuración que la uses. ¿Sabes? Las posibilidades son infinitas realmente. Pues ese ejemplo lo tenemos, ahora hay una serie de furgones de reparto en el cual pues bueno, las baterías no son muy grandes, pero claro, para esa última milla, ese reparto de ciudad urbano, no necesitas tampoco una gran capacidad eléctrica. Si después vas a ir a mediodía y vas a cargar en el almacén otra vez y vas a tener la misma autonomía para poder repartir. Nos vamos a otro bloque publicitario porque ya se nos va pasando la hora y pico de programa y seguimos hablando de toda esta historia. Motor Directo Electric Cars. Algunos piensan que el futuro es eléctrico, otros hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation that excites. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entra en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Radio Las Palmas y Viaje Guamá les invitan a conocer el Gran Perú. ¡Que vive el Perú, señores! 15 fantásticos días del 16 al 30 de octubre. Imagínense pasear por las entrañas de la ciudad perdida del Machu Picchu, conocer la ciudad colonial de Cuzco. 4 fantásticos días en plena selva amazónica para visitar las diferentes tribus indígenas y pasear por el gran río del Amazonas. Del 16 al 30 de octubre, el Gran Perú. Para más información pregunte en Viaje Guamá, en la calle Tenerife número 20 junto al Paseo de las Canteras, o llamando al 928 46 12 21 o 46 10 91. Recuerden, del 16 al 30 de octubre, el Gran Perú. ¡Viva el Perú! La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Motor Directo Electric Cars. Apasionante este tema que incluso hasta fuera del micrófono también comentamos porque, compañeros, la verdad es que es yo lo he dicho en alguna ocasión también en este programa, pero afortunadamente, yo creo que afortunadamente, digamos que la solución medioambientalmente más conveniente a la que nos viene es incluso una solución mejor que la que teníamos, porque el motor de combustión, evidentemente, hemos vivido con él 100 años y nos ha dado el servicio que nos ha dado, pero lo que está claro es que el motor de combustión tiene sus limitaciones y todos los que tenemos vehículo eléctrico y volvemos al motor de combustión nos damos perfecta cuenta o no volvemos nos damos perfecta cuenta de cuáles son las diferencias de eficiencia, de comodidad, de uso. La verdad es que es una cosa impresionante y evidentemente hay que cambiar un poco la mentalidad. Estamos acostumbrados a quemar para sacar energía y esa psicología tiene que cambiar. Ahora se trata de aprovechar los recursos energéticos que tenemos, que nos vienen gratis
todos los días del sol, eso hay que aprovecharlo, hay que almacenarlo y hay que usarlo para un sentido, digamos, mucho más. Y además el mundo va por ahí, o sea, modelo ir por ahí, de quemar cosas para tal, esto es de los países ricos, nada más. O sea, si nos vamos a Asia, nos vamos a India, nos vamos a China, que son países en los que he trabajado en los últimos años intensamente, te das cuenta que esta gente está pasando del burrito de la bicicleta al vehículo eléctrico, sin pasar por lo otro. Porque estos países no son productores de petróleo ni tienen grandes yacimientos de esto, pero en la India tienen todo el sol. Sí. Entonces está empezando, hay una industria brutal que está empezando a levantarse ahí del vehículo eléctrico bastante importante. O sea, por suerte, en muchos de estos países que no se pueden permitir quemar los combustibles que quemamos aquí, que eso, insisto, es un tema de países ricos nada más, pues están pasando directamente a la energía solar con vehículos eléctricos. Y esto es un hecho, ¿no? O sea, la primera vez que fui a China, en Pekín, me esperaba la imagen típica esta del río de bicicletas por la calle, etcétera, y lo que me encontré fue un atasco brutal de coches y un hilito de bicicletas nomás andando por la calle. Esto era el año 2008, creo, si no me equivoco. Ya en aquella época ya había saturación. Y en esa época ya había unos atascos brutales en Pekín. Bueno, por eso... Cosa que me sorprendió bastante. Pero por otro lado también veías mezclado con el tráfico infinidad de vehículos eléctricos de todo tipo. Quiero decir, lo que nosotros consideraríamos hoy día un carrito de golf, pues allí lo veías por la calle, vamos, en masa, ¿no? Y con baterías de plomo ácido, sin virguerías de ninguna clase. Pero claro, también hay que entender el sistema socioeconómico en China, ¿no? China es un gigante brutal que no tiene grandes yacimientos de petróleo, pero lo que sí tiene es carbón. ¿Y tú cómo haces funcionar un coche con carbón? Claro. Pues produces electricidad en una central eléctrica y le mandas la electricidad al coche. Por eso China fue desde el principio el país con mayor número de vehículos eléctricos del mundo y sigue siéndolo hoy día. Hoy hacemos las noticias de lo que pasa en Noruega, en Estados Unidos, etcétera. Pero por habitante, China sigue siendo el país del mundo que tiene más vehículos eléctricos funcionando. Están modelos solamente que se venden en China por eso mismo, porque fuera de China para nosotros no sería un coche aceptado para nuestros estándares de coche. Claro, para ellos tienen sus estándares de calidad. Además, ten en cuenta que China se ha motorizado en 20 años. O sea, lo que nosotros hemos hecho en 100 años, ellos lo han hecho en 20. Lo que te quiero decir es que la primera vez que fui a China iba conduciendo con el conductor de mi compañía y el primer día no, el segundo no, pero el tercero ya empezaba a ver cositas, ¿no? Por la autopista, cosas raras, ¿no? Gente que con vehículos imposibles andando por ahí, familias enteras cruzando por el medio de la autopista y cosas bastante llamativas. Le pregunto al conductor, oye, vale, aquí no había coches hace 40 años, claro. Aquí no había autopistas hace 20 años, pero ahora hay atascos y coches por todos lados. Una preguntita, ¿cómo se saca uno el carnet de conducir aquí? Y me dice el conductor, no, tú vas a una oficina del gobierno, firmas un papel como diciendo que te has estudiado el código de la circulación y te dan el carnet. Bueno, el pánico que me entró en ese momento de pensar que todos estos millones de conductores, porque China pone 20 millones de coches cada año en la carretera, nuevos. No es que los fabriquen para la exportación, que a lo mejor fabrican otros 20 millones para exportación, pero cada año hay 20 millones de coches nuevos andando por la carretera en China. No, hay una cosa que está clara y es que antes decíamos que no era cambiar un sistema por otro, pero es que me da la impresión de que esto va a ser así, o sea, todo el mundo va a querer movilidad personal, individual, y para ello es necesario, es absolutamente imprescindible que eso sea eléctrico, 100%, porque es que si no vamos a tener los episodios de contaminación que ha tenido Pekín, han sido brutales, de no ver un edificio al otro, y siguen siéndolo. Entonces, eso tiene que desaparecer en China, tiene que desaparecer en Europa, tiene que desaparecer en todas partes. Y recordemos que cuando hablamos de movilidad eléctrica y hablamos de movilidad personal o unipersonal, también metemos patinetes, bicicletas y demás, que es decir, porque la gente piensa en coche, pero también los patinetes se han metido por eso. Sí, o sea, uno se dimensiona a ver, es mucho más sensato 200 personas con 200 patinetes que no 200 personas con 200 vehículos, llámese Tesla o Mercedes en plan grande, o sea, el caso de la India es paradigmático en esto que estamos diciendo. O sea, en Europa, aquí pues en un momento dado el urbanismo de las ciudades avanzó hacia las grandes avenidas, pues llegó Napoleón después de las revoluciones
la Revolución Francesa y demás, pues el Estado se dio cuenta de que necesitaba reprimir las manifestaciones y reprimir a las masas de forma eficiente. Y resulta que en los barrios de las callejuelas es muy difícil que el orden público pueda ser impuesto, ¿no? Y las ciudades sin ley y todo esto empezaron a acabarse cuando en la Francia postrevolucionaria empiezan a hacer sus campos elíseos, sus grandes avenidas bien anchas donde podemos mantener el orden social y económico. Pues gracias a esto el coche se pudo hacer paso, o sea, un vehículo de 4,5 metros de largo, claro, y casi 2 de ancho, pues necesita un hueco. Cuando tú andas por la mayoría de las ciudades de la India, incluyendo Nueva Delhi, el tráfico es insoportable. No solo porque te encuentras la vaca sagrada echada en medio de la carretera y entonces todo el mundo la esquiva y la vaca sigue durmiendo en medio de la carretera tranquila, sino porque las calles son estrechas. O sea, el urbanismo no ha avanzado de esa manera. Entonces tú cuando vas a Düsseldorf puedes hablar con 3 clientes el mismo día, pero cuando vas a Nueva Delhi solo puedes hablar con uno, porque solamente moverte desde el sitio que tengas que ir hasta las instalaciones de la gente que tú vas a hablar te puedes tirar 2 horas en llegar, otras 2 horas en volver, y al final es imposible. Entonces, en este entorno donde está empezando a florecer lo que tú dices, Samuel, cada vez ves más gente con sus cacharritos eléctricos de todo tipo, sorteando el tráfico, vamos, a la velocidad del rayo. Tanto es así que, por ejemplo, en mi empresa, pues tienen un motorista que es el que lleva a la gente cuando tienes prisa de hacer algo, pues vas en una moto eléctrica que tienen ahí, no vas en coche. Exacto. Porque en coche no vas a llegar nunca. No, está claro. Y en un vehículo de estos, de movilidad personal reducida, vamos a decirlo así, en un urbanismo de este tipo te mueves con toda facilidad y puedes mover a mucha más gente con estos pequeños trastos que los que puedes mover dentro de un coche, que es de una forma muy limitada. Yo me atrevo a vaticinar que esa pelea, ese enfrentamiento va a dejar de ser entre coches y peatones, va a empezar a ser entre patinetes, bicicletas eléctricas y peatones. Aquí, aquí en todas las ciudades, porque en Asia ya está pasando. Ya está pasando. Tú lo ves ahí, las pequeñas motocicletas, casi todas por combustible líquido, desde luego, o sea, se están electrificando, pero hoy día ves ríos de pequeñas motos de todo tipo, algunas es la solución más imposibles, unos trastos que no pasarían en la ITV en la Europa supuestamente civilizada en la vida. Ahí ves ríos de gente en Hanoi, en toda Asia ves ríos de motos por todos lados. Bueno, vamos a un tema controvertido y para eso voy a darle 10 minutos como mucho porque no vamos a terminar más nunca. Materiales. Hemos hablado antes de esos materiales que se utilizan para las baterías. Según tú comentabas, José Luis, eso irá desapareciendo. O sea, me refiero litios, cobalto, evolucionando, vamos a decirlo así. Desaparecer no, irá encontrando su nicho cada una. Exacto. de las... La pregunta es porque yo veo que las marcas de coches y digamos también las instituciones tampoco quieren dar un paso decidido hacia cierto tipo de tecnología de batería, porque saben que a lo mejor dentro de un año va a aparecer otra patente y el mercado cambia y al final te quedas con una inversión hecha en un... Es difícil saber hoy en día qué materiales podemos... porque todo el mundo habla de pero es que el litio se va a acabar, el cobalto se va a acabar, el manganeso se va a acabar, el níquel, etcétera, todo eso se acaba y no vamos a tener. ¿Eso es cierto? ¿Hay materiales para poder hacer baterías? ¿Hay, digamos, reservas suficientes para lo que tenemos por delante? Hombre, concretamente, de los que acabas de decir, pues no hace mucho que precisamente Tesla impulsó un movimiento en Estados Unidos para hacer llamar la atención a las autoridades de que las capacidades de producción de baterías de litio eran limitadas y de que había que buscar otras formas, entre otras el reciclaje. O sea, el reciclaje de las baterías no solo estamos hablando de una segunda vida para baterías, que se habla bastante. Yo soy un poco... Bueno, no lo acabo de ver, pero ojalá funcione. Pero en su momento, cuando estos temas más desarrollados, yo creo que florecerá una industria de reciclaje de todo esto. Porque disculpa la interrupción, claro, en el petróleo nosotros quemamos el petróleo y eso no se puede reaprovechar, pero en el caso de las baterías sí se podría reaprovechar. Es decir, si nosotros utilizamos una cantidad de litio para fabricar una batería, no significa que esa batería cuando la tiramos a la basura, que estamos acostumbrados a tirarla a la basura y olvidarnos de ella. No. Esos materiales se pueden reaprovechar y volver a utilizar. O sea, no es un material que compramos y desechamos, sino es un material que compramos y ya lo tenemos de nuestra parte. No hay que estar comprando más material. Ya lo hablamos anteriormente también incluso en el programa. Para mí el litio tiene 3 vidas. Primera, la vida de movilidad,
luego una vida en la parte estacionaria, porque es superior a las demás alternativas estacionarias, siendo reciclada, nueva, por tema coste, es inviable, y luego, por último, tiene el reciclaje que hablamos. Siempre tú puedes volver a extraer el litio y hacer otra batería, sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que como estamos acostumbrados, el proceso de reciclaje para muchas empresas pues es más caro que coger y crear una batería nueva. Por eso no lo hacen. Cuando los recursos son más limitados, pues ya el reciclaje se empieza a contemplar. Sí, y la economía de escala. O sea, hoy día no hay tantas baterías usadas por ahí como para justificar grandes inversiones en grandes industrias con procesos químicos complicados, porque fabricar una batería de litio, antes hablamos del cóctel ¿no? Sí. Esto es muy complicado, muy sofisticado, ¿no? A día de hoy es complejo. Mantener pero encima, la estabilidad. Encima, deshacer ese cóctel para reutilizarlo para otra aplicación, la verdad es que es más complicado todavía. Pero el día que haya una economía de escala importante, o sea, cuantos más vehículos eléctricos tengamos caminando por ahí, más baterías a reciclar tendremos. Habrá, de alguna manera, un incentivo para que florezcan estas industrias. Eso y permitirá una cierta independencia de los productores de esos materiales, porque es complicado, porque como te digo, este tipo de industrias no son fáciles. ¿No? Tú no puedes montarte una fábrica de baterías en cualquier lado así como así, ¿no? Tienes que tener no solo gente súper cualificada, sino acceso a los canales de distribución, pues, digamos, la industria auxiliar, que es lo que se llama en el entorno inmediato donde tú te pones. Entonces no es nada fácil construir una fábrica de baterías en donde a uno le interesaría más, y por lo tanto pienso que es mucho más complicado todavía hacer una fábrica de reciclaje de baterías, y lo veo más complicado todavía incluso, pero pasará. Lo que pasa es que a lo mejor tendremos que mandarlo a un barco a un sitio donde las reciclan, ¿no? Por desgracia. Sin embargo, como decía antes, dentro del abanico de distintas tecnologías que hay por ahí, hay otras que yo creo que seguirán simplificando. Me gustaría insistir en esto, porque hoy día tenemos baterías que parecen cada vez más sofisticadas, cada vez más caras, cada vez con materiales más preciosos, etcétera. Yo pienso que en el futuro veremos baterías cada vez más sencillas, más baratas, con materiales más inmediatos y con prestaciones menores. Porque las baterías que estamos fabricando a día de hoy tienen unas prestaciones brutales, porque parece que necesitamos tener un coche exactamente igual que el de gasolina, o sea que solo le echamos gasolina una vez a la semana. Pues estamos intentando hacer eléctricos que lo cargas nada más que una vez a la semana y puedes hacer en 600 kilómetros con un tanque. Pues, por suerte, yo creo que en el futuro iremos a un modelo de movilidad que no pasa nada por cargarlo cada noche, como tenemos nuestros móviles a día de hoy. Iremos madurando y entonces iremos a baterías incluso más simples de las que tenemos hoy. Sí, además, perdona Samuel, con el coche monitorizado a 120 kilómetros por hora gastaremos menos y no hace falta cargar con tanta. Sí, sobre esto es un pequeño inciso, porque pienso que el tema de la movilidad autónoma, monitorizada, etcétera, está ahí y va a venir también, pero va a venir para aquellas digamos vías de alta ocupación, tipo autopistas, autovías, las arterias principales de la ciudad, etcétera. Pero cuando te salgas un poquito de eso, caerás en la zona oscura, vamos a decirlo, de esa monitorización. En un circuito de competición. Y ahí es donde es el terreno de los supercondensadores. Algunos de los oyentes de tu programa podrán, en fin, recuperar la sensación. Los que hacían los ruidos de la sintonía del principio. Esos. Eso. O sea, que no tienen que llorar todavía, porque siempre habrá para todo. En la zona oscura donde pasan otras cosas. Sí, pero que lo hagan en circuitos cerrados, José Luis, por favor. Sí, yo no estoy animando a nadie. Autopista no. Autopista vamos a ser eficientes energéticamente. No, yo solo es para que no lloren los que les gustan, los que tienen el zapato pesado. Sensaciones fuertes, ¿no? Exacto. Lo que hablábamos antes, la eficiencia es mayor. Lo que también estábamos hablando de cuanta menos autonomía tiene el coche. Cuanto menos lastre extra lleves para recorrer los mismos kilómetros, es siempre más eficiente. Y por último, lo que hablábamos antes del tema de la carga. Sí que es cierto que necesitaremos que esas baterías de poca capacidad aguanten mucha C de carga, lo que hablábamos antes, pero es que tenemos casos como lo que hablamos antes del polímero de litio. Daba los datos del litio, que era de 1 a 10 C de descarga y 1 C de carga. En el polímero de litio tenemos, que yo he visto baterías de 200 C de descarga. No estamos hablando de un pisco más, estamos hablando de 10 veces más. Y en la carga lo mismo, y estamos hablando que 10 C en una batería de ion litio normal equivale a 200 o 100 C en una batería de lipo. Estamos hablando de que la batería trabaja 10 veces más tranquila a la misma intensidad de corriente. Así que podremos tener cargadores
que carguen la batería tranquilamente más veces su capacidad sin ningún problema y sin sobrecalentamiento. Yo siempre pongo el caso de, por ejemplo, un Ioniq, un Kona, son los primeros que han montado batería de lipo y se notan las temperaturas de carga de ese coche que no se calientan tanto como ningún otro coche que tenemos habituado en el mercado. Bueno, y una cosa, recordar lipo, cuando comentas lipo es polímero de litio. Polímero de litio, sí, para que la gente nos pueda seguir. Nos quedan aproximadamente unos 6 minutitos, Hugo, pues vamos a ir, digamos, haciendo una despedida lenta, de esas que yo prefiero, porque si no a última hora se nos junta el tema. José Luis, siempre un placer tenerte aquí en el programa. Ahí está claro que vamos a ir viendo con el tiempo diferentes opciones, como tú bien comentabas. Lo bueno que las tenemos aquí, que ya las estamos disfrutando, eso es importante. Lo bueno que esperemos que hayan soluciones de movilidad a un coste razonable para que la gente pierda el miedo, ¿no? Y tenga la posibilidad también de poder comprar un coche eléctrico, porque no todo el mundo puede. Como tú bien decías antes fuera de antena, hemos empezado por la élite, digamos los coches más caros y tal, pero hay que ir también a estratos, digamos, más asequibles. Y bueno, está claro que ahí es donde hay que trabajar. Pero bueno, no sé si se nos olvida algo más que tú quieras comentar. Sí, a mí me gustaría hablar del tema de la energía renovable, hacer un pequeño comentario sobre esto, que bueno, este es un programa de movilidad, ¿no? Sí, y además vienen muy al pero un pequeño apunte, ¿no? Y es que lo que decíamos antes, ¿no? Del tema de las baterías, cuanto más grande mejor el coche, porque la autonomía, etcétera, pues cuando hablamos, por ejemplo, con gente de Endesa, que es la compañía eléctrica de aquí, incluso con gente del gobierno en la Consejería de Industria, se habla de la integración de renovables, ¿no? Que estamos empezando a tener problemas en Gran Canaria, en Tenerife también, de integración de energía eólica, por ejemplo, durante las noches, que baja el consumo. Pues claro, estamos durmiendo, no estamos consumiendo electricidad y se dan casos en que estamos produciendo más energía eléctrica de origen renovable durante la noche que la que se consume. Dicho un poco lo bruto, pues realmente no es así, pero para que nos entendamos. Entonces, siempre les decimos, hombre, pero a la medida que vayamos electrificando la movilidad, iremos mitigando esto, porque el coche eléctrico se recarga durante la noche cuando duerme. Pues siempre nos dicen, oye, sí, claro que sí, pero ¿qué autonomía tienen los vehículos? ¿Cuántos vehículos hay en Canarias? Multiplica con los trayectos tan pequeños que se hacen en Canarias, en realidad no se va a enchufar el vehículo cada noche. No. Porque si tenemos coches de 400 kilómetros de autonomía o 300 kilómetros de autonomía, en realidad la gente, y quiere decir que a nivel de las compañías eléctricas que operan aquí, llegan a relativizar, ¿no?, el impacto desde el punto de vista de la integración de renovables del vehículo eléctrico. Y esto me hace pensar que realmente necesitamos vehículos que se recarguen cada noche. O sea, no, cada vez me parece... O incentivar que haya una tarifa nocturna gratis o algún sistema de eso. Eso, por supuesto, siempre. Pero que exista esa demanda, es lo que dices tú. O sea, siempre es más barato regalarle esa energía al que quiere cargar su coche por la noche que decirle al señor del molino, oye, páralo. Porque el viento pasa. Y eso es energía que pasa y que ya no lo usamos nunca. Pero también necesitamos vehículos que, igual que los móviles, se cargan cada noche. Porque si solo cargas cada 3 noches, ¿qué pasó con el viento que se fue? O sea, necesitamos vehículos de 200 kilómetros. O necesitamos baterías recicladas de vehículos que se pongan para esos momentos también. Por ejemplo. O sea, que esta tendencia que veo ya en la industria a menudo que vaya madurando es algo que necesitamos en Canarias realmente, para que realmente el vehículo eléctrico funcione como algo que ayuda a integrar las renovables. Tenemos, entre comillas, que cargarlo cada noche, no una de cada 4 noches, sino... Yo me froto las manos viendo tanto vehículo eléctrico que luego, cuando termine su segunda vida, pase a las centrales y pase a los parques eólicos para mantener esa energía. O sea, para mí es la fórmula que más eficiente de cara a que después esas baterías ahí van a tener una vida muy larga para terminar de establecer cuando quieran esa energía, esa sobre demanda, no sobre oferta que hay en el mercado. Y eso me lleva al último comentario, si me da tiempo. Un minutito.
que es el tema de Gira Soria, que no lo he mencionado en todo el rato, y es que realmente esa segunda vida de las baterías, incluso de primera vida de las baterías, es fundamental para la integración de renovables en Gran Canaria y también en Tenerife. Está el proyecto de almacenamiento de Gira Soria, que antes al principio del programa hablaba de las aplicaciones de potencia, que son mucha potencia durante unos minutos nada más o segundos, o aplicaciones de energía, que son entre una determinada potencia, pues muchas horas. Pues el caso de Gira Soria, por ejemplo, nos dicen que no se puede hacer con baterías, que las baterías no son alternativas para Gira Soria, porque este es un almacenamiento de 12 horas o de 17 horas, etcétera. Pero realmente Gran Canaria necesita una pila de 12 horas o de 17 horas. Yeah. Pues la verdad es que no la necesita. Que en Gran Canaria con pilas de 1 hora o 2 horas apañaríamos los problemas que estamos empezando a tener ya, que son en estas noches de fines de semana que no hay consumo y que se pierde la energía. Esto con incluso con baterías de 20 minutos lo solucionaríamos. Entonces me gustaría también dejar este comentario sobre la mesa. Pues eso dejamos, y por lo menos para la reflexión de nuestra audiencia. José Luis Porta, un inmenso placer tenerte por aquí otra vez. Un abrazo. Que no será la última. No, cuando quieran. Don Samuel Sánchez, un inmenso placer. Un placer. Gracias por estar aquí, como siempre, echándonos un cabo, siempre importante, además aportando como siempre esos datos que a través del portátil van. Señores, hasta el próximo miércoles, un saludo, nos volvemos a escuchar.